Hola, hoy vamos a ver el segundo vídeo sobre cómo exportar desde RD. Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre los pasos importantes antes de formalizar el proceso de exportar desde la República Dominicana o desde cualquier parte del mundo. Esos pasos no cambian. Lo primero que tienes que hacer es un estudio de mercado. Este estudio debe conocer cuáles productos tienen ese potencial para poder ingresar al mercado que tienes en la mira. Para ello se debe realizar una pequeña y exhaustiva investigación de mercado sobre qué productos se requieren, cuáles son los hábitos de consumo de ese mercado al cual tú quieres llegar. Además, debes verificar cuál es la infraestructura aeroportuaria y portuaria de ese país destino, cuáles son las reglamentaciones gubernamentales de ese país destino, cuál es la cultura de negocios de ese país, los hábitos, ahí van los hábitos de consumo, el nivel de ingresos, cuál es la factibilidad de que la persona culturalmente hablando acepte el producto que tú le vas a enviar. Si es un producto alimenticio, recuerda que las papilas gustativas tienen 50 años de memoria y hay mercados en los cuales es difícil penetrar a menos que ese producto tenga una calidad superior a la que ya está acostumbrado ese consumidor que se encuentra en ese país. Eso me recuerda una vez que Gerber, las famosas compotas internacionales, intentaron ingresar al mercado de Brasil. Cuando iban a ingresar a este mercado, pensaron, como habían tenido éxito en México, en México, que es un mercado bastante grande, en Colombia, en Perú, en la República Dominicana también, pues ellos pensaron que iban a tener el mismo éxito. Eso sucedió en la década del 90. Cuando fueron al mercado de Brasil, hicieron un lanzamiento grandísimo, gastaron más de $200 millones de dólares, en publicidad, tanto en radio, televisión, en todos los medios de comunicación. En ese entonces no existían las redes sociales. Entonces fue un fiasco, un total desastre y se guayaron, como dicen en buen dominicano. Fue un total fracaso el lanzamiento de las compotas Gerber en Brasil. ¿Por qué? Porque no hicieron un estudio de mercado sobre los hábitos de consumo de las madres brasileñas. Cuando pagaron un estudio de mercado, se dieron cuenta de que las madres brasileñas realizaban las papillas naturalmente. O sea, ellas tomaban la fruta y la hacían puré y no compraban, no tenían ese hábito de comprar compotas. Realmente es muy difícil cuando un hábito está muy arraigado en un consumidor, aunque el producto sea de muy alta calidad. Entonces, si ellos hubiesen hecho ese estudio de mercado, no gastan ese dineral y no tienen ese fracaso financiero al querer entrar en el mercado de Brasil y hacen otro tipo de publicidad con unas compotas orgánicas, 100% naturales, sin ningún tipo de aditivo. Eso hubiese sido una opción muy buena de lanzar un producto específico para ese mercado. Por esa razón, cuando vayas a lanzar un producto fuera del país, tienes que investigar si ese producto va a tener aceptación en ese mercado, si alguna vez ha sido consumido, cuáles son los lineamientos en cuanto a los permisos ambientales, el tipo de envase. Hay mercados que no aceptan envases plásticos para cierta mercancía, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son las políticas gubernamentales, los impuestos que hay que pagar, los permisos que requiere ese mercado para tú poder ingresar en el mismo? ¿Cuál es, aparte de la infraestructura de los aeropuertos, cuál es el medio de transporte, cuál es el historial de la empresa con la cual tú estás haciendo negocios? Si no ha tenido ningún tipo de inconveniente, cuál va a ser el modo de pago, si va a ser a través de un banco, elegir el formato bancario, la forma de pago, los préstamos, los términos de financiamiento, la terminología de Incoterms, si va a ser costo y flete, si va a ser si yo como vendedor voy a asumir el costo del flete o el comprador conviene más que el comprador tome las riendas o la responsabilidad en cuanto al flete o el transporte de la mercancía. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo. Ambev, que es la segunda cervecera
con mayor producción a nivel mundial, compró a Cervecería Nacional Dominicana, compró la marca, compró el 50% más uno de las acciones en la República Dominicana. Y era una negociación buenísima porque no es lo mismo que vaya ANBEP a negociar una cantidad de fletes marítimos. Si yo negocio 500,000 fletes a una agencia marítima, no es lo mismo que yo negociar 50 fletes. Si yo negocio 1,000 fletes o mil tarifas de transporte marítimo, voy a obtener un mejor precio. Por eso es que es muy importante verificar qué es lo que más le conviene tanto al comprador como al vendedor, porque eso va a redituar o a generar mayores ingresos al final de la jornada. Como número 2, tienes que adecuar el producto una vez identificado al mercado. Tienes que revisar qué estándares mínimos se requieren para que ese producto pueda ingresar sin ningún contratiempo, lo que decía ahorita. Es decir, si necesita permisos sanitarios, fitosanitarios, permisos gubernamentales. También debes tomar en cuenta, Dios mío, la promoción. La promoción de ese producto y la publicidad es sumamente importante. ¿Cómo vas a promocionar ese producto? Si es por radio, si es por las redes sociales, cómo lo vas a dar a conocer. Si es necesario el uso de publicidad en la radio también o en la televisión tradicional, si voy a participar en ferias, en misiones comerciales, cuál es esa estrategia de comunicación que yo voy a utilizar para ingresar mi producto hacia ese otro mercado. Hay empresas que utilizan lo que se llama lanzamiento por cuota. Lanzamiento por cuota es que tú eliges un cliente, se hace una prueba mínima de una producción mínima, asegurando un reorden de esa cantidad de producto, y se hace una prueba en el mercado a ver cómo la gente va a aceptar ese producto en ese mercado. Entonces se lanza una pequeña producción en frío, haciendo un mínimo de publicidad, y se va viendo cómo ese mercado va aceptando el producto y lo va asumiendo. ¿Me siguen? Esa es una estrategia que utilizan muchas empresas para disminuir costos y disminuir no fracasar en ese mercado. Bien, como cuarto lineamiento, tu contacto comercial. La mejor manera de que tu producto ingrese al mercado es lograr establecer contactos con compradores, con ese blanco de público local que podrá tener la certeza de la calidad de tu producto. Recuerda que este paso es trascendental. Y también tienes que revisar, y no menos importante, los acuerdos de libre comercio que hay entre República Dominicana y ese otro país. Si es, como yo decía, el DRECAFTA, que se ha revisado en reiteradas ocasiones, ¿cuál es ese reglamento dentro de esa normativa, dentro de ese acuerdo de libre comercio que me va a beneficiar a mí en cuanto a los aranceles? Eso es sumamente importante. Si hay un arancel que me beneficia a mí, pues yo tengo que estipularlo en toda la documentación aduanal, y estipular bajo qué acuerdo y en qué acápite de ese acuerdo fue que yo vi que el arancel para el cacao, por ejemplo, que se exporta a Estados Unidos, tiene un tratamiento especial. El arancel número 060708 tiene un tratamiento especial que ingresa a los Estados Unidos con un 5% de arancel, por poner un ejemplo metafórico. Y entonces, si no tuviésemos el acuerdo, entraría con un 20% de arancel. O sea, hay una diferencia ahí abismal de un 15%. Si yo no estipulo dentro de mi documentación aduanal cuál es el tratamiento especial que se está utilizando para esa categoría de producto, pues yo pierdo y toda la documentación la tengo que llenar de nuevo. Entonces, recuerda de realizar la exportación, tienes que revisar el tratado de libre comercio que tenemos con ese país. Y el primer paso que tú tienes que hacer, que lo vamos a hablar en un tercer vídeo, es formalizar tu negocio. Vamos a hablar de cada uno de los pasos de manera detallada para que tú puedas exportar fuera de la República Dominicana o desde cualquier otro país. Otro paso final es la gestión de aduanas. Deberás conocer los costos que asumirán sus envíos, los trámites a realizar y los
beneficios tributarios de cada uno de los productos comerciales suscritos por la República Dominicana. Ten en cuenta que nuestro país tiene más o menos unos 5 acuerdos de libre comercio. El embarque al exterior es importante. ¿Cuál es la mejor línea marítima o línea aérea que vas a utilizar para traer el producto? ¿Cuál es la logística? ¿Cuál es la mejor logística? Si lo vas a traer por Miami, si lo vas a traer por el Puerto Elizabeth de Nueva York, si lo vas a traer por Fort Lauderdale de Miami, si lo vas a traer, si vas a exportar desde el puerto multimodal Caucedo, si vas a exportar desde el puerto de Jaina Oriental, si va a ser aéreo, si va a ser transporte refrigerado. Todo y cada uno de los detalles tienen que sentarse en la mesa de negociación con la persona que te va a comprar, para determinar quién va a asumir esos gastos, quién va a asumir el seguro de esa mercancía para que llegue sana y salva, cuál es la mejor estrategia de embalaje o de envoltura de ese producto para que llegue protegido en un 100% y cuando el cliente lo reciba no se queje de la calidad del mismo. Bien, además de todo eso, es necesario conocer los costos de traslado, si eso es así, y el tiempo que tomará llegar a ese mercado destino. Así podrá cumplir de manera eficiente sus compromisos de negocios. Bien, el tiempo también es importante. Bueno, pues hasta una próxima ocasión. Espero que les haya servido de mucho este vídeo. Bye bye. Dale like, comparte, dale a la campanita de notificaciones y recuerda apoyarnos, y en un tercer vídeo vamos a hablar sobre la documentación requerida para esas exportaciones.